Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todas, ¿cómo están? Todos, es un placer tenerlos nuevamente por aquí, en este espacio donde ya saben que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y esta vez vamos a hablar, sí, vamos a hablar de literatura infantil, el más reciente libro de Alejandro Zambra. Pero antes de comenzar, ya saben, las recomendaciones de siempre: like, comentar, suscribir, activar el botón de la campanita y si les gusta el contenido que hacemos en este espacio, bueno, también no duden en seguirnos en nuestros otros espacios como Spotify y Amazon Music. Nada, vamos a comenzar a hablar de este maravilloso libro que es literatura infantil, de este escritor que no creo que necesite mayor presentación. Alejandro Zambra es uno de los escritores latinoamericanos, chileno, latinoamericano, con mayor vigencia de estos escritores que cada salida de un nuevo libro se vuelven una suerte de suceso, creador de novelas entrañables como Bonsai, La vida secreta de los árboles, Formas de volver a casa, Facsímil, por supuesto, la enorme novela de poeta chileno. Y ahora aparece con este libro, digamos, híbrido, que va a caballo entre el ensayo, la no ficción y la ficción más pura. Es un libro que, que es un poco raro en el sentido de que aborda un tema que poco se aborda, que es la paternidad. Novelas sobre las formas de maternar hay muchas y de una calidad tremenda, ¿no? Ahora mismo se me viene a la mente Hija Única de Guadalupe Nettel o Casas Vacías de Brenda Navarro, o Fondo Blanco publicó hace cerca de un año una antología que se llama Materna, donde hay 13 mujeres escribiendo sobre las experiencias de las diversas formas que hay de maternar. Y este libro va a ir un poco justo paralelo a este camino de las formas de, por unificar un criterio, digamos, de las formas de la crianza. Va a hablar aquí sí de la forma de paternar o de las diversas formas de paternar, es decir, la manera directa, el ser padre de un pequeño, de una pequeña persona, o ser abuelo, o incluso ser padrastro. Hay un texto hermoso sobre la padrastría, digamos, ¿no? Que tiene que ver con que muchos niños que han crecido sin su padre, pero que han tenido un padrastro y de manera volitiva, con un afecto sincero, terminan por llamar a los padres, es decir, se vuelven el padre elegido. Y entonces Alejandro Zambra dice que todo mundo deberíamos aspirar, todos los hombres deberíamos aspirar a ser padrastros, es decir, a convertirse no solo en el padre biológico de esa pequeña persona, sino en el padre elegido de esa pequeña persona. Y esto es de una dulzura y de un compromiso bastante grande. El libro comienza, y es una parte bellísima, que hay una gran trampa también, hay que decirlo, para todos los que somos padres. Llega un momento donde empezamos a involucrar las propias emociones. El libro comienza con un diario del primer año de vida del pequeño Silvestre, que es el hijo de Alejandro Zambra. Va a empezar con la anotación cero, digamos, que es cuando el pequeño tiene apenas unos minutos de nacido, y luego nos va a contar lo que pasó el día 4 y el día 17 y el día 69, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ir haciendo como el registro de lo que está pasando en su vida, acompañado ahora por este pequeño ser humano que llegó e irrumpió en su vida y la transforma completamente, ¿no? Entonces, ahí uno empieza a leerlo, y quienes somos padres, uno empieza a recordar de forma muy precisa justamente nuestra propia forma de paternar, ¿no? Uno encuentra ahí puntos en común, por decir algo. Uno empieza a reflejarse esos primeros miedos. Hay un texto maravilloso que tiene que ver
con qué puede pasar y todos los riesgos de que el embarazo no se logre, o si ya nació el bebé, todos los riesgos de esta muerte prematura, de esta que le llaman muerte de cuna, y entonces como él y su esposa, la escritora Jasmina Barrera, empiezan a armar una especie de escuela para padres y qué hacer en diversas circunstancias en términos de primeros auxilios médicos para con los bebés, que se vuelve uno de los capítulos más divertidos. Hay un tremendo sentido del humor en este libro. Ese capítulo, insisto, que se vuelve divertido porque ese día que va a tener, que van a ir a las clases, él amanece con una migraña tremenda y decide ahí echarse una suerte de brownie volador que lo pone a volar un poco de más, y eso genera es algo que me gusta mucho del libro, que a partir de experiencias particulares genera reflexiones generales. A partir de este momento en el que él anda todo pacheco por la casa, evidentemente no puede ir a la sesión, se va eh, su esposa sola, y él termina tan pacheco que no puede ni caminar, se le mueve todo y entonces termina gateando y empieza una profunda reflexión sobre el gateo, sobre la motricidad, sobre la importancia de entrar, digamos, en contacto con nuestra capacidad física, qué podemos y qué no podemos hacer y cómo se celebra, digamos, los dos momentos cuando el bebé gatea o cuando el bebé se yergue por primera vez como bípedos que somos y empieza a andar sobre sus dos piernas, ¿no? Hay un, hay un capítulo particular que también me gusta mucho, que es un capítulo que es el segundo, si no recuerdo mal, que, que tiene que ver un poco con responder preguntas. Creo que en términos generales es un libro que le escribe Alejandro Zambra de manera muy directa a su hijo. Este capítulo creo que responde la pregunta que algún día todos los hijos le hacen a sus padres, que es, ¿cómo conociste a mi mamá? Hace un recuento de esa primera cita, no es, no es misericordioso, aunque tampoco es severo consigo mismo a la hora de confesar eh, toda la serie de fallos que tuvo en esa primera cita, todos los errores, él y sus ganas de quedar bien, en México decimos de apantallar, de querer ligarse a esta mujer con la que está saliendo por primera vez, pues comete una serie de torpezas y de imprudencias y de torpezas, y luego por los nervios que tiene no para de hablar y ella lo ve como qué tipo tan raro, ¿no? Y él termina por preguntarse lo que creo que terminamos por preguntarnos todos después de esa primera cita, que es cómo diablos quiso una segunda cita, ¿no? Y entonces es un texto maravilloso en el cual a mí también me hizo recordar, por supuesto, aquella primera cita con la madre de mi hijo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un texto que nos involucra emocionalmente desde el inicio, ¿no? Eh, Insisto, esto en la parte digamos, del ensayo no ficcionado, ¿no? Pero también hay cuentos muy lindos, textos muy lindos dentro del libro. Hay un cuento que se llama Garabato, que tiene que ver con la ficción, perdón, que tiene que ver, es una ficción, que tiene que ver con la violencia y que tiene que ver con la hermandad entre hombres, digamos, entre ya pares. Y todo parte de un recuerdo que tiene un joven, que también se llama Alejandro, y también se apellida Zambra, sobre la primera vez que él tuvo que defender, físicamente hablando, a su padre. Y cómo en ese momento algo en la relación cambió. Cuenta esta historia de que fueron al banco a sacar un dinero y salen y llegan en Chile, creo que dicen unos pacos, unos ladrones, un poco de poca monta, digamos, a asaltarlos y el tipo golpea al padre y entonces él tiene que entrar en un acto no consciente, por supuesto. Cuando uno es consciente de la violencia, lo mejor es huir. En ese acto irreflexivo de defender a su padre al verlo herido, tirado en el piso, mientras el otro tipo lo patea, lo hace entrar a defenderlo y gritan y llega un testigo y un poco empieza a hacerse un alboroto de suficiente magnitud para que el ladrón huya y eso él va a contar como a partir de ahí, digamos, la relación entre su padre, este padre ficticio y este hijo ficticio, eh, se modifica. Es un texto que reflexiona mucho sobre también
los espacios en los que convivimos, que están hechos estrictamente para adultos. Por ejemplo, y esto es bien interesante, empieza a reflexionar de pronto con el cómo en México, no sé en otras partes de América Latina, pero en México sí se utiliza la palabra infantil como insulto. Cuando alguien hace algo un poco de forma impulsiva, un poco eh, exuberante, terminamos diciendo no seas infantil. Eh, y él empieza a reflexionar sobre eso, cómo, cómo utilizamos, cómo pensamos que esta forma de vivir el mundo, de vivir la realidad de los niños, es un insulto en el mundo de los adultos. Eh, Cuenta, por ejemplo, una ocasión en que él andaba caminando con el pequeño Silvestre y se mete a una librería de, hay que decirlo tal cual, una gran crítica a una librería de Educal, que es esta cadena grande de librerías que hay aquí en México, que están afiliadas, digamos, subvencionadas por el Estado, afiliadas con las librerías del Fondo de Cultura Económica. eh, y entonces él entra con el pequeño Silvestre y trae como, pues, como anda todo siempre con sus bebés, ¿no? Con la pañalera. Hay un poco al costado de la pañalera en las bolsas laterales, el biberón con agua o con leche, y cómo el tipo, el empleado, no lo deja entrar, no puede entrar con un biberón con leche o con agua, ¿no? Y entonces Alejandro un poco empieza a querer razonar con este tipo, así como, a ver, espérate, voy a entrar, tampoco es que traiga mezcal o una bomba, es un biberón con agua. Tampoco es que lo trajera destapado, ahí el niño arrojando el agua, ¿no? Pues estaba ahí tapadito, ¿no? Y entonces tienen que hablarle al gerente y el gerente parece ser aún más obtuso, aún más imbécil y en definitiva no lo dejan estar dentro de la librería porque trae un bebé con un biberón, ¿no? Hay también un episodio en el que la primera vez que van a viajar él, su esposa Jasmina Barrera y el pequeño Silvestre a Chile, a visitar a los abuelos eh, chilenos, y entonces en el avión un tipo completamente iracundo comienza a insultar y a atacar al bebé y a los padres porque el niño va llorando en un avión, como si fuera el dueño de sus acciones, ¿no? Como si no estuviera estresado el niño y la única forma que tiene de manifestarlo es justamente con ese llanto. Es un texto que reflexiona mucho sobre esto. Un capítulo que a mí me gustó muchísimo que se llama algo así como Lecciones tardías de pesca, que va a reflexionar de manera muy bella y muy puntual sobre esta cosa que creo que nos pasa aquí así a todos los hombres y mujeres, y es como cuando uno ya tiene hijos, y es que quisiera que sus papás fueran realmente sus abuelos, ¿no? Empieza uno a ver esa relación que construyen los abuelos con los nietos y empieza uno a preguntarse, oye, ¿y ese hombre o esa mujer tan amorosa y tan cariñosa y consentidora, dónde estaba cuando yo era niño, ¿no? Porque él empieza a presenciar cómo su padre empieza a establecer una relación muy bonita con Silvestre y le empieza a hablar de que algún día lo va a enseñar a pescar, ¿no? Y lo va a llevar a un lago y le va a enseñar a usar la caña y cómo se montan los anzuelos y las presas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y entonces Alejandro se empieza a preguntar, y a mí nunca me enseñó, a mí nunca me llevó, y empieza a tratar de hacer memoria. La memoria va a ser, eh, digamos, un objeto muy claro, un potenciador de la ficción dentro de este libro. Eh, entonces empieza a reflexionar sobre eso, perdón, a tratar de recordar si a él alguna vez su padre intentó enseñarle a pescar y pues, evidentemente no. Y entonces él empieza a dejar un poco eh, pistas, migas al padre y a que al final un poco resultan porque el padre termina estrechando también un poco la relación con el hijo a través del nieto y un poco terminan... todo esto es un poco por videollamadas, ¿no? Vía Zoom, porque Alejandro Zambra vive acá en México y sus padres están en Chile y ahí cuenta toda esta dinámica de las llamadas dominicales larguísimas entre el padre y el nieto, ¿no? Un poco, Zambra queda ahí un poco invisibilizado, digamos, y entonces él quiere ser partícipe de esta maravillosa relación que están construyendo, así sea a distancia, el abuelo con el nieto, ¿no? Hay otro texto que me encantó. Los textos son breves, son muy puntuales, quizá con la excepción de los dos cuentos, Garabato
se me escapa ahorita el nombre del otro cuento. Eh, son textos muy, muy, muy breves. Este otro texto, justo, del que viene, que es La tristeza del fútbol, es un texto maravilloso que tiene que ver también con cómo nos relacionamos de manera afectiva con las madres, ¿no? Aquí va a contar la historia, es un cuento de un tipo que le gusta mucho, una mujer que es muy inteligente, una mujer muy reflexiva, muy brillante, que además es muy bella, lo seduce en todos los sentidos, digamos, y entonces él empieza a fingir que no le gusta el fútbol porque empieza a temer que ella lo vaya a juzgar de frívolo, de poca cosa, digamos, porque le gusta el fútbol y entonces siempre finge que a él no le gusta el fútbol y despotrica y alevosamente mete la pata, preguntando cosas que evidentemente no son del fútbol o hablando de que si son 13 o 14 los jugadores o diciendo nombres de jugadores que incluso ya se retiraron, que pueden estar presentes en el equipo de fútbol, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo él va construyendo esta mentira a lo largo de esta relación que empieza con esa amistad, el noviazgo, el matrimonio, la crianza, y él sigue fingiendo hasta que es insostenible, ya tiene que confesar pues, que sí, que maldita sea, que sí le gusta el fútbol, ¿no? Nada, es un libro encantador que reflexiona eso, sobre las distintas formas de crianzas que tenemos, sobre la forma de relacionarnos los padres con los hijos, los abuelos con los nietos, los hijos con los padres, eh, los padrastros, las relaciones que tienen, que por cierto hay que decir que es un tema que no es ajeno en la literatura de Alejandro Zambra. En este caso es de manera muy puntual, porque tiene que ver con su hijo Silvestre. El libro termina con un texto maravilloso que se llama Recado para mi hijo, eh, que empieza escribiendo cómo él está sentado viendo a su niño a unos pasos de él jugando y, y empieza a lanzarle, digamos, esta suerte de botella al mar, diciéndole que este es un libro que algún día él crecerá y podrá leer, que quizás sea un libro que forme parte de su pequeña biblioteca. De hecho, lo menciona en el libro, la portada es una ilustración de la pequeña biblioteca del pequeño Silvestre. Entonces, nada, eso. Creo que celebra las formas de la crianza, que celebra las formas de relacionarnos, que celebra la literatura. Por supuesto, hay un momento en el que están hablando de los libros que se le leen a Silvestre. Es un libro que se fue escribiendo durante la pandemia y entonces él va contando cómo fue esa crianza en ese encierro, donde el mundo era ese mundo maravilloso. No para todos fue algo malo la pandemia. En este caso es un mundo maravilloso en que el padre, la madre y el hijo pudieron convivir solos y el mundo externo no existía, ¿no? Insisto, un gran texto en el cual, ahora sí caigo, el tema no es ajeno a la obra de, 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 de Alejandro Zambren, poeta chileno. Se habla también de la padrastría, digamos, de esta historia de este joven que se enamora perdidamente de una mujer y tiene una relación extraordinaria, amorosa, pero por los azares que se quieran, eh, termina, él se va a vivir a los Estados Unidos, regresa, la encuentra ella, eh, se va muchos años, regresa y la encuentra ella ya separada, con un hijo joven que está por entrar a la adolescencia y empiezan, digamos, de alguna manera a retomar aquella relación y entonces él tiene que empezar a vincularse con el hijo. Si no recuerdo mal, también en La vida secreta de los árboles lo aborda, no recuerdo si es ahí un bonsai, uno de los dos libros también aborda el asunto de la padrastría. En fin, creo que es un tema muy de Alejandro Zambra, la forma en que tenemos los hombres de relacionarnos, ya sea con nuestros mayores, con nuestros pares o con nuestros menores, en este caso de manera particular con nuestros hijos. Nada, hasta aquí nos detenemos. Ojalá disfruten este libro que es una novedad, tiene un par de meses de haber salido, se está presentando apenas en varias de las ferias, estoy prácticamente seguro, como dice el presidente, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, estoy casi seguro de que estará presentándolo en la FIL Guadalajara, quizá por ahí en la FIL Zócalo, así que hay que estar al pendiente de las presentaciones de libro, de poder acercarnos a Alejandro Zambra, poder comentar con él y quizá en una de esas hasta intercambiar nuestras propias experiencias. Nada, hasta aquí llegamos. Mi nombre es Jonathan Frías y nos vemos pronto
Nos escuchamos muy pronto con un nuevo libro. Ya saben, como siempre, like, comentar, suscribir, activar el botón de la campanita y seguirnos tanto en Spotify como en Amazon Music. Hasta pronto.